Ya tenemos que andar usando gafitas. Yo también me pasa. Para la gloria del Señor. Aleluya. Bendecimos a los hermanos que nos ven y nos escuchan a través del canal. Amén. Desde el Centro Evangélico La Salvación, Casa de Salvación para todas las naciones. Amén. Desde Salamanca, España, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y damos gracias a Dios por la presencia de sus siervos, de Carmen y el hermano Chele. Amén. Y a Gloria a nuestros Dios. hermanos también, Amén. hermano Justin, hermano Ángel, aleluya, que estamos aquí reunidos en el nombre de Jesús. Y estamos los que Dios ha querido que estemos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. A veces creemos que en la multitud se mueve Dios, pero en el silbo también está el Señor, en el silencio. Amén. Aleluya. Y acá aparentemente, aunque parece que no hay mucha gente, pero hay millares de ángeles. Aleluya. Amén. Donde está la presencia ya hay libertad. Amén. Nos tenemos que sentir libres en esta tarde. Y Dios traía una palabra que necesitamos todos, porque todos pasamos por circunstancias, por causas, por problemas, por situaciones que a veces decimos el por qué. ¿Y por qué, Señor? Pero Dios nos va a hablar a través de la palabra. Vamos a ir. Amén. Le voy a pedir a la pastora en el libro de Colosenses 2, versículo 13 al 15, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Colosenses 2. Colosenses 2, versículo 13 al 15. Vale, gloria. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Amén. La gloria sea para Dios. Amén. Y a vosotros, estando en pecados y la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Y no solo eso, sino dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros. Por lo tanto, sabemos que antes de venir al Señor, en nuestra vieja vida pasada, el diablo ha sembrado contra nosotros unos actas, unos decretos. El juicio de Dios sobre el mundo marca una gravedad por medio de la maldición de a través de Canaán, a causa del libertinaje que existía en la práctica de aquel entonces del ocultismo. Los israelitas estaban listos para entrar en la conquista de la tierra prometida, pero Dios les dijo claramente que deberían de destruir toda alma viviente. Y claro, vemos un Dios que decimos, si Dios es amor, Dios es misericordia, ¿cómo ahora manda al pueblo de Israel destruir todo alma viviente que había en aquella tierra en la cual deberían de introducirse el pueblo de Israel en la tierra prometida? La razón de esta acción era porque adoraban a ídolos que eran contrarios de Dios, que eran contrarios a las leyes de Dios. Eran ídolos satánicos en una abierta práctica a través de adivinación, a través de sacrificios humanos y a través de prácticas inmorales sexualmente. Aquellos lo que hacían, y había un hechizo maligno, por así decirlo, en la tierra prometida, de tal manera que Dios quería que había que desarraigar antes de habitar esa tierra, quitar todo lo malo. De alguna manera Dios estaba diciendo que cuando venimos a los pies de Cristo, Él va a hacer en nosotros la misma situación. Él va a arrancar todo aquello que hemos leído, decretos, pactos, cosas que el diablo, a través de la vieja naturaleza caída, ha depositado en nosotros, por medio, conscientemente o inconscientemente a veces, o por causa del pecado. Como dice que perdonando todos los pecados, anuló el acta de decretos.
La Biblia dice que la maldición de la práctica del ocultismo alcanza hasta la tercera y a la cuarta generación. Por eso, hasta que una persona no viene a Cristo, traerá sobre él la maldición generacional. Ahora, aún hay cristianos que, habiendo aceptado a Cristo, los vemos que siguen con una circunstancia o con un problema o con un hábito dentro de ellos que les lleva a hacer algo que no quieren, que les incita a hacer algo que no desean. Está ahí esa herencia generacional, y solo a través de una renuncia a ello, gloria tenga el nombre del Señor, de esa atadura en el nombre de Jesús, se rompe todo yugo de esclavitud. Así es, amén. Pero el diablo lo sabe, hermanos. Miren, les quiero decir, en el mundo espiritual, tanto Satanás como Jehová, nuestro Dios, nuestro Rey de Reyes, ellos son jurídicos. Se mueven jurídicamente. Y hoy en día la gente no lo entiende. ¿Y no entiende el qué? Que en el mundo espiritual existen juicios, existen decretos, hay una jurisprudencia y hay unos argumentos que el diablo va a actuar sobre ellos en contra de nosotros para exhibirlos a Dios, para que la maldición o el problema o la circunstancia o la enfermedad por causa de nuestro pecado o por causa de los pecados de nuestros ancestros o antepasados, por medio de esas prácticas que ellos hicieron, vienen esos decretos de Satanás a esas vidas a través de espíritus inmundos, los cuales operan a través de generaciones en generaciones en generaciones. Aleluya. Amén. Satanás lo sabe y opera jurídicamente. Usted puede venir y pedir un milagro a Jesús, como mucha gente hemos visto. Pero a lo mejor a la vez que están pidiendo el milagro, Satanás sabe que tiene un derecho legal sobre él y no ocurre el milagro. Y a veces nos ha pasado, hermano Chele, que oramos por personas, quizá con una enfermedad, quizá con un problema, y siguen en su mismo estado y no sabemos el por qué, y decimos el Señor sabrá, pero es que Dios se mueve, es justicia, dice, y se mueve jurídicamente. Y cuando el diablo tiene derecho legal sobre una persona, el Señor, en lo que ese derecho legal no se rompa, se quiebre, y esa persona decida seguir a Jesús, aleluya, va a tener acceso a Él en su vida. Claro, Santo. Hasta que uno no rompe el decreto, derecho legal del diablo sobre su vida, no tendrá derecho o el favor de recibir el milagro de parte de Dios. Cuando uno comete errores por cualquier circunstancia, lo llevan ante un juez. Entonces usted tiene que buscarse un abogado para poder defenderse. Así en lo espiritual. En nuestra vida espiritual necesitamos un abogado. Y qué mejor que abogado defensor Jesucristo. Amén. Dice la palabra del Señor. Amén. Hay personas que en la vida sufren demasiado con problemas, con enfermedades, con circunstancias. Aleluya. Gloria a Dios. Y se preguntan, hermanos, ¿por qué siempre sigo? Pasa un año, la misma situación, la misma circunstancia, el mismo problema, y no se arranca, no se arraiga, no se quita. Nos preguntamos entonces, ¿qué es lo que le está pasando a esa cierta persona? Esa persona tiene unos derechos en contra de su vida. Tiene unos argumentos en contra de su vida. Esa persona tiene esos derechos en contra tan fuertes que no se le han quitado encima, y esos decretos se han materializado
en un juicio en su vida espiritual. Aleluya. En el mundo espiritual, Satanás, por lo tanto, hemos dicho, es jurídico. Se necesita anular esos derechos, esos decretos, para que no sean legales sobre la persona. Por eso, las personas que están bajo el efecto de un derecho, un argumento del diablo, suelen ser que están bajo una maldición. Proverbios 26, 2. Miren lo que dice la palabra del Señor. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Amén. Amén. Así es. La misma palabra lo dice. Nunca vendrá sin causa. Siempre hay una causa. Todo tiene una causa y un porqué. Aun sin haberlo cometido la propia persona, tiene una causa. La causa que viene a través de la genética de sus ancestros. Correcto. A través de las idolatrías, a través quizá de consultar adivinos, a través quizá de practicar prácticas ocultas como la brujería, que quizá la persona no ha hecho, pero sus antepasados hicieron. Y el diablo tiene acceso por medio de esos pactos, esos decretos, esos argumentos e incluso esas palabras que se le han ofrecido a él. Aleluya. Amén. Hay gente que oras por ellos como por una enfermedad y quizás parten con el Señor. Y nos preguntamos si Dios es un Dios que sana. Amén. Amén, aleluya. El diablo, hermanos, no se va a meter contigo si nosotros no le damos lugar. Amén. Así es. Las bendiciones y las maldiciones no se adquieren automáticamente. Para adquirir una bendición tienes que buscar de Dios. Para adquirir, obtener o estar bajo una maldición es porque hemos buscado o quizá han buscado, pero familiares también en las obras infructuosas de las tinieblas. La bendición se adquiere buscando de Dios, pero la maldición también la adquirimos cuando buscamos del enemigo. Y la gente ignorantemente, inconscientemente busca del enemigo, y más que nada hoy el diablo está muy sutil, con muchos aspectos de la vida y con muchas cosas en la vida que nos hacen ver o creer que eso viene de parte de Dios y no viene de parte de Dios. Cuando hay gente que quiere leerte la lectura de las manos, para gente que quiere saber cómo me va a ir en la vida, me va a ir bien, me va a ir mal, estás dando lugar a obras del ocultismo. La palabra oculto es lo que significa mismamente, como dice, algo que no sale a la luz, está en oculto. Y el único que se mueve en lo oculto es el diablo. Así es. Que Jehová lo reprenda. Amén. Por eso, hermanos, debemos de estudiar y profundizar en la palabra del Señor. La palabra de Dios sin conocimiento pereció mi pueblo, dice la palabra. No conoceremos ni entenderemos el reino de los cielos, ni el reino infernal que hay, si no es a través de la palabra. Y el mismo Dios fue el que más habló de que había una lucha entre dos reinos. Hay un reino que es el reino de Dios, con sus siervos, con sus hijos, con su iglesia, con sus ángeles que están al servicio de Dios. Pero hay otro reino que le ha sido otorgado por medio de que Él ha usurpado, ha quitado la legalidad a través de la mentira y del engaño a nuestros primeros padres y ha cogido el derecho legal del reino aquí en la tierra, que es el reino del diablo. Por eso dice que el mundo entero está bajo el maligno. Él tiene ahora la autoridad, de momento delegada, de parte de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros primeros padres, Adán y Eva, se dejaron usurpar, engañar, cayeron en pecado,
otorgándole la autoridad que Dios les había otorgado, se la cedieron al diablo. Y el diablo tiene autoridad sobre el mundo de momento. Al mismo Cristo le ofreció todos los reinos. Se los ofreció al mismo Dios. Y el mismo diablo dijo, porque a mí me han sido dados. Todo esto te daré si postrado me adorares. Se lo ofreció y no decía mentira, porque Cristo dice, y es verdad, era verdad, se le había sido otorgado. Pero Jesús le dijo, solo a tu Dios servirás y a Él adorarás. Amén. Aleluya. Amén. La paga del pecado, dice en Romanos 6, que es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Toda verdad es paralela. Usted se salta un semáforo en rojo e inmediatamente, si nos ve la policía, viene y le va a multar. ¿Por qué? Porque usted ha quebrantado una ley, usted ha sacado un decreto en su contra por quebrantar esa ley. Por eso igual cuando quebrantamos la ley de Dios, estamos sacando decretos en contra que el diablo le trae facilidad para podernos perturbar, para podernos enfermar, para podernos atormentar, para podernos oprimir, para podernos tentar e incluso para podernos poseer por medio de sus artimañas. Por eso el diablo, la función del diablo dice que vino a hurtar, matar y destruir. Es lo único que quiere el diablo. Él no ha venido ni a edificar, no, a hurtar, matar y destruir. Santo Dios. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Aleluya. Amén. Cada reino, por lo tanto, tiene leyes, tanto el reino de Dios como el reino de Satanás. Cada falta que cometemos en el mundo real, y el mundo real es aquí físicamente lo que vemos, nos trae decretos en contra, cada falta, cada error que cometemos, nos trae decretos en contra en el mundo espiritual. Y en el mundo espiritual, Satanás es especialista en tomar esos decretos, en tomar esas faltas, en tomar esos errores para poderlos intentar destruir o matar. Así como las leyes de la tierra producen sentencias a favor o en contra, en lo espiritual, hermanos, también nos puede producir a favor o en contra. Hay tres formas de que pueda venir la maldición. La primera de todas, puede venir la maldición que nadie puede impedir, es primero por Dios. ¿Cómo, hermano? La palabra dice, si en Deuteronomio, que si eliges la bendición y seguir mis leyes, mi palabra, la bendición vendrá sobre ti. Pero si elegís apartaros de mí, de mi ley, la maldición caerá sobre vosotros e incluso las plagas de Egipto que mandé y las enfermedades vendrán sobre vosotros. Hay maldición. Por tanto, de parte de Dios, rigiéndonos a través de la palabra, obedeciendo a través de la palabra, hay bendición. Pero si no lo hacemos, hay maldición de parte de Dios. De hecho, hay algunos mandamientos en los cuales hay maldición que Dios prohíbe. Maldito serás por cuanto te juntares o vieres en la desnudez de tu padre, de tu madre. Maldito eres cuando te acostares con tu hermana. Maldito eres cuando te ayuntares con animales. Hay maldiciones de parte de Dios. ¿Verdad? Hay maldiciones de parte de Satanás. Que Satanás, como bien decíamos, por decretos, por derechos, por prácticas, viene a través de espíritus generacionales familiares. Y hay maldiciones por parte de cada persona, por causa del pecado. El pecado acarrea maldición para nuestras vidas. A veces lo hacemos inconscientemente. Debemos de suponer que sea la mayormente, que sea inconscientemente. Pero hay a veces que es conscientemente que la gente cae en la tentación del diablo y acarrean esa maldición después.
Ahora, ¿por qué el diablo no se va de nuestra vida? Aún ves gente que viene, se han entregado al Señor, alaban al Señor, glorifican al Señor, practican parte de la palabra. ¿Por qué no se les va de su vida? ¿Te has preguntado cuando la palabra dice si el Hijo del Hombre os libertare verdaderamente? No dice a medias, verdaderamente seréis libres. Pero hermanos, ahora yo pregunto y me pongo yo el primero. ¿Somos libres verdaderamente? ¿O aún hay algún área de nuestra vida que la domina el diablo? Ese área de nuestra vida que nos incita o nos lleva a caer en la tentación que no queremos, o hay un hábito que te incita y te lleva a hacer algo que no debieras hacer, o es un hábito que te incita a ver algo que no deberías de ver. Cuando ese área aún lo domina el enemigo, verdaderamente aún no somos libres. Pero si el Hijo del Hombre os libertare, o sea, hay libertad para ello, pero es solo a través de Jesús. Amén, aleluya. El que oculta su pecado no prosperará, ni física, ni espiritual, ni económica, ni familiar, en ningún área. No prosperará. Mas el que lo confesare hallará misericordia. Debemos de, cuando venimos a Cristo, sabemos, como tiene la expresión que lo dice mucho nuestro hermano Chele, el bagaje que traemos, debemos de entregarlo al Señor. Todo. Pero hay ciertas áreas de nuestra vida que no nos entregamos porque están arraigados en el alma. Hay una serie de... Les quiero hablar un poco de esto también. Hay una serie, hermanos, de entradas por las cuales el diablo opera en las vidas de los creyentes para que acarreen maldición. Se llaman puertas de entradas del enemigo. Puertas que a veces le damos nosotros la entrada y otras veces son puertas que se le han abierto por hacer ese tipo de ocultismos. Cuando leemos los horóscopos, es una puerta de entrada de espíritus de adivinación. Sí. Cuando nos leen la mano, cuando vas a la echadora de cartas, cuando juegas a juegos de vicios, de jugar. Gloria tenga el nombre del Señor. Amén. Cuando juegas a máquinas de estas que le llamaban las tragaperras, a través de esas puertas vienen espíritus con derecho legal a nuestra vida para acarrear maldición. Y acarrear maldición estos juegos que son de vicios, Del azar. que son juegos de azar, como dice la pastora, mayormente en la economía de las personas. Gente que está maldita en la economía. Siguen un año y siguen igual y no avanzan y no crecen y no avanzan y no crecen y siguen igual. Con ruina, con escasez, con pobreza. Hay otras puertas. La primera de todas, como decíamos, es el pecado de uno mismo. Está la puerta de la brujería. Y la brujería abarca mucho, hermanos. Desde que, como hemos dicho, de la astrología hasta la quiromancia, hasta ahora está la nueva era. Ahora está el Reiki, la acupuntura,
el horóscopo, el cábala, el yoga, el tai chi, todas estas ramas ocultistas disfrazadas como para que sean para beneficio, acarrean maldición para las personas. Aleluya. Otra de las puertas de entrada es por medio de los traumas de las personas. El diablo es especialista a través de un trauma en una niñez, en una violación, en un aborto, en inducir maldición a las personas. El aborto, cuando es consciente, va en contra de los principios de la palabra de Dios, porque están matando una vida. La palabra dice: desde el embrión me conociste. Ya es un alma desde siendo un embrión en la persona. Inconscientemente la gente a veces cae en esa situación, pero se necesita venir a Cristo y renunciar a ese acto que se ha hecho para que la persona quede libre. Aleluya. Porque hay gente que sigue muy esclavizada, hay gente que sigue con depresiones, hay gente que sigue con escasez, hay gente que sigue con ruina, hay gente que sigue, que vienen problemas y problemas y problemas, y son maldiciones generacionales, familiares. Los espíritus demoníacos, a través de las relaciones sexuales, también se transfieren y acarrean maldición. Sí, Aleluya. El espiritismo, la ouija, los conjuros, los amarres, las invocaciones, todo ello son puertas de entrada de los demonios para acarrear maldiciones. Cuando en una familia, como bien hablábamos hace poco con nuestro hermano Chel, el siervo del Señor, hay familias que acarrean la misma enfermedad, el mismo patrón de enfermedad, de padres, de abuelos, de tatarabuelos, a hijos, a nietos, a bisnietos, la misma. Y no es que lo heredó sí. La palabra dice en Primera de Pedro, vamos a leer para verlo. Primera de Pedro. Capítulo 1, 18. Miren lo que dice la misma palabra del Señor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir. Mala manera de vivir es sin el Señor, sin Cristo. Y dice, la cual recibisteis ¿de quién? De vuestros padres. Se recibe en la genética la maldición generacional a través de las consecuencias de los padres. Las consecuencias que acarreamos a través de los padres. Solo hay una única forma de romper y es renunciar a ello, porque el diablo necesita escuchar que nosotros renunciamos a esos pactos, a esos hechos, a esas maldiciones, a esas palabras,
a esos conjuros, a esos hechizos que quizá nuestros antepasados hicieron, y necesita escuchar que renunciamos a ello en el nombre de Jesús. Amén. Y ahí viene la libertad en Cristo Jesús. Aleluya. Verdaderamente, si el Hijo del Hombre os libertares, seréis libres. Miren, para ser salvos, dice la palabra, si confesares con tu boca, creyendo en tu corazón, serás salvo. Se necesita también para las cosas de Dios confesar, Claro. declarar con la boca. Amén. Aleluya. Amén. Aceptar en este caso, en vez de renunciar, es aceptar creyendo en el corazón. Para las cosas del diablo es igual. Amén. Es Se verdad. necesita renunciar con tu boca, con la autoridad que te ha otorgado Dios. En la palabra, renuncio a toda obra, todo pacto, todo hechizo, todo conjuro, toda mala palabra que haya venido a través de mis antepasados, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Las palabras tienen autoridad. Sí. Hay poder en la palabra. Está el poder de la vida y de la muerte. A través de las palabras, el diablo también tiene derecho legal de poner lo que declaramos. Verdad. Cuando declaramos a un hijo, vas a salir, es que eres un burro, eres un bruto, es que eres torpe, es que qué mala vida llevas. Y las consecuencias, porque como leía la pastora, como el gorrión vuelve a su lagar y la golondrina a su nido, la maldición no viene sin causa. Siempre hay una causa. Y hay que buscar esa causa. Aleluya. Esto hay mucho de que hablar, de predicar de ello. Y se predica poco. Es verdad. Por lo menos, yo no sé, pero aquí en Salamanca, donde estamos, se predica poco de esto. No sé si es porque la gente no cree en eso, pero yo sí creo que el diablo obra a través de espíritus generacionales familiares. Sí, gloria a Dios. Sí. Pero también creo que Dios tiene poder, Jesús, para echar fuera todo espíritu Amén. contrario al Espíritu Santo, sea quien sea como se llame, sea lo que sea, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. 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 Gloria a Por Dios. eso hay poder en la palabra de Dios y en su nombre. Amén. En mi nombre echaréis fuera demonios. Y los espíritus inmundos son demonios. Es lo mismo. Un demonio que un espíritu inmundo. Es exactamente igual. Y las consecuencias que acarreamos son producidas por espíritus inmundos. Quizás no están en la persona, pero tientan a la persona. Quizás no están en la persona, pero oprimen a la persona. Y otros están en la persona, poseyéndolos, haciendo, diciendo cosas que no quisieran. Hoy, en España, lo que más se promueve es el suicidio en los jóvenes. Y eso lo promueve el diablo a través de haber entrado por puertas que se le han abierto los jóvenes, a través quizás de palabras, de hechos, de cosas que todos sabemos que se le ha dado lugar al diablo. Por eso para acabar ya la palabra dice: someteos bajo la mano poderosa de Dios. No dice que tengas que luchar con el diablo. Tienes que obedecer a Dios. Someteos bajo la mano poderosa de Dios. Resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso en esta tarde, a través de la palabra, nos vamos a someter a la palabra del Señor, a resistir al diablo. Y sometiéndote a la palabra del Señor es renunciar, desechar, desligar, desatar, como nos ha otorgado el Señor. ¿Por qué nos ha dado autoridad para atar y desatar? Todo lo que atar y desatar. Debemos desatar toda maldición que haya venido a nuestra vida. La desatamos fuera de nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén.
Pues hasta aquí la pequeña porción de la palabra con la cual lleva por título la maldición. Que Dios os bendiga, Dios os guarde en el nombre de Jesús. Amén. Amén.